día de hoy vamos a hablar acerca de Google Analytics, que es una plataforma de data de Google. Y lo primero que quisiera, además de saludarlos y esperar obviamente que todos estén muy bien, que tengan un muy buen inicio de semana, es preguntarles cuántos de ustedes conocen Google Analytics y cuántos de ustedes la están utilizando actualmente en sus negocios, en su empresa. Por favor, escríbanme por acá en el chat las personas que lo estén en este momento utilizando, que ya estén trabajando con ello. Por acá está Cristian Rincón, que ya lo utiliza. Don Jesús Vázquez nos dice que todavía no. No sé, Diego Pérez sí usa Google Analytics. Qué bien, Diego. Bueno, perfecto. Entonces creo que hay varias personas que ya lo utilizan. Hay algunas personas que quizás no lo utilizan. Así que para efectos de que todos estemos más o menos en el mismo plano, la charla de hoy va a tratar, además de hablar de Google Analytics, pues vamos a enfocarla primero en tener la posibilidad de entender un poco que ya hay un nuevo Google Analytics. Entonces vamos a conocer esta herramienta, vamos a ver de qué se trata Google Analytics en general. Les voy a contar que ya hay una nueva herramienta de Google Analytics, les voy a mostrar cómo se abre o cómo aperturan las dos cuentas de Google Analytics, para que en cualquiera de los casos, sea que usted tenga un negocio de servicios con un sitio web o sea que tenga una empresa que vende productos con una tienda de e-commerce, por ejemplo, puedan entender los aspectos mínimos viables que son importantes a la hora de configurar esto. Y sobre todo, lo que yo siempre recalco, y seguramente una de las cosas que más me escuchan hablar la mayor parte del tiempo, es los aspectos estratégicos. ¿Qué debería haber detrás de las configuraciones de este tipo de herramientas y su importancia? Así que ahora sí les voy a compartir pantalla para que vayamos de una vez entrando en calor con nuestra presentación del día de hoy. Entonces, particularmente para las personas que de pronto no han tenido la oportunidad de asistir a alguna de nuestras charlas anteriores, mi nombre es Cristian Vergara, soy consultor en estrategia de marketing digital, hago parte de Rampa Marketing Digital, que es una agencia de la ciudad de Bogotá, partner de Google, y llevo más de 7 años dedicado a temas de estrategia y de pauta en canales como Facebook Ads, Google Ads, y construyendo estrategias de marketing digital para que las empresas pequeñas o grandes puedan solucionar problemas de venta. Es la razón particular por la cual hacemos marketing digital, y que al final del día termine generando impacto para cada uno de los negocios que tenemos la oportunidad de trabajar. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy o de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando de qué es Google Analytics, de Google Analytics 4, que es la nueva Google Analytics, de cómo crear una cuenta de Google Analytics, crear una propiedad de Google Analytics 4 y la configuración con el sitio web y la visualización de los datos en Google Analytics. Esos van a ser los aspectos fundamentales de los que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, comencemos hablando de qué es Google Analytics. Google Analytics es una herramienta, una plataforma gratuita de Google que creó, que hace parte de su hall de herramientas, que creó hace unos años atrás, específicamente para que se pudiera hacer análisis de los sitios web. La finalidad particular que tiene Google Analytics, o que tuvo en su creación durante mucho tiempo, fue que se pudiera hacer un análisis del comportamiento que tenían las personas dentro del sitio web, de cuáles eran los aspectos más relevantes que se podían medir a la hora de que las personas se relacionaban con los sitios web. De esa forma, pues obviamente entender cuál es el comportamiento usual que podía tener una persona dentro de un sitio web, cuáles eran las mejoras que se podían ir haciendo y demás. Por supuesto que durante todos estos años en los cuales se creó esta herramienta, pues ha sido una herramienta que en la mayor parte del tiempo casi siempre conservó más o menos la misma estructura.
Por ahí uno de los aspectos más relevantes en los que comenzó a cambiar fue pasar obviamente de ya no solamente hacer una aplicatividad sobre sitios web, sino también sobre aplicaciones móviles. Después de haber tenido obviamente un impacto sobre los sitios web, ya comenzó a ser usada para aplicaciones móviles cuando las aplicaciones móviles comenzaron a desarrollarse y a tener mucho más valor. Esta herramienta como tal es una herramienta muy útil y es una de las principales herramientas que deberíamos tener nosotros agregados cuando construimos un sitio web desde el día 1 en el que el sitio web suyo de su empresa, ya sea una tienda de e-commerce o ya sea un sitio web de servicios, necesita específicamente tener agregado Google Analytics, porque Google Analytics nos permite entender cuál es el relacionamiento y el comportamiento que están teniendo las personas con nuestro sitio web y nos permite visualizar datos muy interesantes que ahora les voy a mostrar para que ustedes entiendan ese contexto y la importancia de tener Google Analytics conectado a su sitio web desde el día 1, desde el día en que realmente usted puede activar su sitio web. Es sorprendente, pero la mayor parte del tiempo cuando tenemos la oportunidad de hacer consultorías y particularmente casi siempre cuando se llegan por procesos de SEO, de optimización para motores de búsqueda, cuando se van a hacer estrategias de marketing digital, hay sitios web que llevan mucho tiempo en el aire y que no tienen una herramienta como Google Analytics conectada. Y debería ser la primera herramienta porque primero es una herramienta completamente gratuita, segundo porque obviamente tiene los datos desde la fuente y tercero porque eso es lo que me permite a mí entender cuál es el comportamiento del relacionamiento que están teniendo las personas con mi sitio web. Yo puedo entender realmente cuál es el significado que está teniendo la información que hay en el sitio web y todo esto que entendemos como una página web con los usuarios. Quizás uno de los principales errores a la hora de esta construcción y de que no haya esa integración es que la mayor parte del tiempo los sitios web tienen un componente más informativo que comercial. Por supuesto, después de este paso por la pandemia, esa aceleración en temas de transformación digital y de elementos de marketing digital y demás para los negocios, esa plena necesidad de alguna manera llevó a que las empresas utilizaran un poco más las herramientas como los sitios web o como las tiendas en línea para comenzar a vender productos y servicios. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la construcción per se del sitio web carece de un concepto estratégico para que obviamente la construcción de todo lo que significa tener un sitio web como una herramienta de marketing y ventas termine siendo funcional para el negocio. Uno de los aspectos fundamentales es este. Creo que tener Google Analytics conectado desde el día 0 al lado de Google Search Console, sin duda son dos de las herramientas que son gratuitas y les van a permitir comenzar a hacer un rastro de datos y de comportamiento del usuario supremamente interesante. Entonces, hablemos un poquito de Google Analytics 4. Pasa que a partir del 2020, del 14 de octubre del 2020, se lanzó la nueva herramienta de Google Analytics 4, que es una herramienta que ya está más enfocada en el comportamiento del usuario dentro de los canales digitales. Porque normalmente lo que le interesaba quizás un poco más a Google era entender hacia dónde se movía, pero ahora está quizás más basado en los intereses que puede tener este usuario dentro del sitio web. Entonces, han habido muchísimos cambios en los últimos años que, por supuesto, lo que hicieron fue que de alguna manera se acelerara este movimiento de Google Analytics. Particularmente, yéndonos un poco atrás, Google en algún momento, entre todos los cambios que comenzó a construir para que obviamente la navegación del usuario fuera mucho mejor, dentro de esos cambios, lo primero que hizo fue enfocarse como una herramienta basada principalmente en dispositivos móviles. Ese fue uno de los primeros elementos en los que comenzó a trabajar Google hace una década y que ese era particularmente el interés, era que toda la información estuviera enfocada particularmente en los móviles, First Mobile, que toda la construcción y toda la experiencia del usuario y todo el rastreo estuviera enfocado
desde los dispositivos móviles, porque es obvio que el comportamiento que tenemos las personas en dispositivos móviles desde hace algún tiempo ha sido supremamente exponencial. Todos tenemos, casi todos tenemos un dispositivo móvil e incluso muchas veces tenemos, obviamente, más de un dispositivo móvil. Entonces, todos estos datos, el comenzar a hacer todo este rastreo de datos, era importante para Google desde el comportamiento en dispositivos móviles por parte de los usuarios en, obviamente, los canales de Google. Ahora bien, ese fue un punto importante en el que comenzó a trabajar y de hecho la mayoría de los sitios web pues deberían tener particularmente ese componente de que se construyan de esa forma. Ahora, de un tiempo para acá, con muchos de los problemas que comenzaron a pasar, por ejemplo, las nuevas reglas de privacidad de la información y demás, Google está enfocada y está pensada como una herramienta donde su particular interés es la inteligencia artificial y el machine learning. Porque la inteligencia artificial y el machine learning le permiten que obviamente el aprendizaje de sus robots o de sus algoritmos, obviamente, pues pueda de alguna manera obtener datos mucho más específicos de los usuarios y también de alguna manera comenzar a tener un aprendizaje de ese comportamiento que tenemos los usuarios para que después las acciones de alguna manera sean predictivas acerca del comportamiento que tenemos las personas en las plataformas de Google y con las conexiones desde distintos elementos. Porque otra de las cosas que ha pasado es que los comportamientos que tenemos las personas ya no solamente se dan dentro de una computadora o dentro de un teléfono celular, un dispositivo móvil, sino que también la mayor parte de las veces nos estamos conectando incluso desde nuestro Smart TV o nos estamos conectando también con tecnología que, por ejemplo, ya vienen las neveras con televisores o con pantallas, más que televisores con pantallas. Entonces, este Internet de las cosas, la posibilidad de que el usuario esté interconectado o esté conectado a una misma fuente de datos desde distintos dispositivos, obviamente es lo que le importa a Google para poder hacer un muy buen rastreo de información, porque ya no solamente nos estamos conectando desde un teléfono, desde una computadora, sino que ya estamos haciendo de alguna manera una iteración con nuestra misma cuenta desde distintos dispositivos. Entonces, por eso el juego que tiene en este momento y la apuesta que tiene en este momento Google es específicamente apostar por ser una empresa o una plataforma que esté sobre todo basada en la inteligencia artificial y en el machine learning para entender el comportamiento del usuario. Y ese es un tema muy interesante porque antes le interesaba un poco más cuál era el comportamiento que tenía el sitio web frente a los comportamientos de los usuarios, pero ahora le interesa un poco más el comportamiento del usuario para entender y tener un aprendizaje y de alguna manera hacer un proceso predictivo sobre esas acciones, sobre esos intereses, sobre esas intenciones que podemos tener los usuarios dentro de las plataformas. Entonces, la adopción también con este tema de la transformación digital que se ha acelerado por múltiples situaciones, por la misma aceleración de la tecnología, la aceleración de los cambios que tenemos los usuarios, lo que pasó con pandemia, pues hizo que también este proceso de transformación digital de alguna manera se acelerara y la transformación digital es directamente proporcional a tener un análisis de datos integrado con toda mi organización, con toda mi empresa, que obviamente me permita entender cómo está interactuando, cuáles son los intereses que tiene mi usuario, que yo pueda predecir de alguna manera ese comportamiento y ponerle al frente lo que realmente necesita. Entonces, hay muchos elementos que han jugado para que se llegara a esta nueva evolución de una nueva plataforma de Google Analytics que sea mucho más eficiente de alguna manera, que sea mucho más ágil, que sea mucho más práctica a la hora de recaudar datos. De todos modos, es una herramienta hasta el momento que desde el 2020 comenzó a funcionar, pero que la herramienta que tenemos actualmente, que es la Google Analytics Universal, va a estar de alguna manera agrupando datos hasta el
1 de julio, si no estoy mal, 1 de julio del 2023. Entonces, por eso va a ser muy importante que nosotros desde ahora tengamos las dos plataformas. El Google Analytics anterior, que es el Universal, que lo tengamos todavía conectado, o si no lo hemos conectado, que lo podamos conectar, y que integremos de una vez el Google Analytics 4 para que estemos haciendo recopilación de datos, porque los datos, la recopilación de datos en el Google Analytics Universal se realiza hasta el 1 de julio del 2023 y vamos a tener los datos almacenados hasta 6 meses después de ese 1 de julio del 2023. Ahí vamos a tener ya que exportar esos datos de alguna manera para que obviamente podamos tener esa información que ha sido tan importante durante todo este tiempo. Ahora bien, vamos a cómo crear una cuenta de Google Analytics y una propiedad de Google Analytics 4. Aunque por cómo se están moviendo las cosas en este momento, realmente lo que está pasando es que ya de manera automática, cuando vas a crear una cuenta de Google Analytics, la primera cuenta que creas es la cuenta de Google Analytics 4 y tienes que crear a Google Analytics Universal, que era la anterior, como una cuenta, como una propiedad. Entonces ya vamos a ver cómo funciona eso. Voy a mostrarles por acá para que de alguna manera ustedes comiencen a visualizar cómo se mueve esta plataforma. ¿Qué es muy importante? Que ustedes todos tengan correos o tengan una cuenta Gmail aperturada, porque la cuenta Gmail, además de que les va a servir obviamente para crear su cuenta de Google Analytics si no la tienen, su cuenta de Google Search Console si no la tienen, también les va a servir para crear, por supuesto, su cuenta de Google Ads, con la cual pues pueden comenzar a hacer anuncios en el canal de Google para los distintos sitios web que tienen ustedes en este momento. Entonces, les voy a mostrar cómo se ven las dos interfaces de cada una de los Google Analytics que existen hasta el momento. Entonces, primero les voy a mostrar un Google Analytics que tenemos de acá de la agencia de Rampa, que es el Google Analytics Universal. Les voy a mostrar por encima, luego les muestro un poco cómo se ve también el Google nuevo, para que ahora posteriormente nos enfoquemos un poquito más en el Google Analytics anterior. ¿Por qué en el Google Analytics anterior? Porque esa es digamos que si ustedes comienzan a ver ese comportamiento desde ahí, va a ser más fácil de alguna manera que entiendan posteriormente cómo se gestiona Google Analytics 4. Entonces, así más o menos es cuando llegas a Google Analytics, se ve de esta forma. Te permite ver datos como los usuarios que llegan al sitio web, las sesiones que hacen esos usuarios en el sitio web, que ahora les voy a explicar qué significa cada uno, el porcentaje de rebote que tiene el sitio web, la duración máxima que pueden tener las personas. Te permite ver también el tráfico, la fuente, las URLs de referencia. Te permite visualizar también en tiempo real cuántas personas pueden estar conectadas en tu sitio web. En este momento no hay o estar visitando tu sitio web. En este momento no hay ninguna persona visitando este sitio web de Rampa que tenemos. Te permite visualizar cuáles son los usuarios que están activos. Una pregunta. Te permite ¿Se pueden ver los por usuarios favor. en tiempo real? ¿Cuántos hay en tiempo real en la página web? Sí, 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 sí. De hecho, yo voy a ingresar en este momento desde mi dispositivo móvil. Y eso es algo que les voy a mostrar ahora, de hecho. Voy a entrar a Rampa Marketing Digital para que ustedes vean cómo aparece ahí. Sin embargo, eso es algo que les voy a mostrar ahorita. Rampa Marketing Digital. Voy a ingresar al sitio web. Fíjense que aquí dice usuarios activos durante los últimos 5 minutos, dice 0. Pero si yo refresco acá, yo ya estoy en ese momento en el sitio web de Rampa desde mi dispositivo móvil.
Así, ahí cambió a 1. Inmediatamente, no sé si vieron, cambió a 1. Entonces, ya les voy a mostrar porque ese es uno de los, digamos, de los 4 componentes de datos interesantes que ustedes pueden recopilar dentro de Google Analytics y que particularmente es interesante que los estén visualizando. Digamos que el comportamiento con herramientas de analítica, así como como con el sitio web, por ejemplo, uno lo primero que, y sus redes sociales, es decir, en general todos los activos digitales que ustedes tienen, lo primero que debería hacer uno cuando se levanta e inicia su jornada laboral es verificar cómo está Google Analytics, cómo está Google Search Console, cómo está el sitio web, cómo están las redes sociales, cómo están los anuncios que tengamos en ese momento activos. Ya pueden ser, por ejemplo, dentro de Meta / Facebook, Instagram, TikTok o Google Ads, todos los activos que tengamos en ese momento. Sería importantísimo que eso sea lo primero que nosotros hagamos una vez nos levantamos. Entonces acá te muestra en tiempo real. Y este es el Google Analytics Universal. Y acá obviamente hay unos aspectos que les voy a mostrar ahora. Audiencias, adquisición, comportamiento, atribución y demás. Y la otra herramienta de Google Analytics 4 tiene digamos, un comportamiento diferente. Como de alguna manera más simple, está tratando de simplificar y trató de hacer mucho más fáciles como algunos aspectos visuales y de información que tiene la plataforma. Entonces, aquí ya me permite ver a mi informes y demás. Entonces, lo primero que quiero que hagamos, realmente creo que es importante, vamos a abrir una cuenta de Google Analytics para que ustedes vean cómo es el ejercicio. Uno puede abrir, nuevamente, ustedes todos deberíamos tener una cuenta Gmail, con esa cuenta Gmail gestionar todos los activos de nuestro negocio, pero, por ejemplo, para que ustedes creen una cuenta Gmail de Google Analytics, ustedes pueden crear hasta 100 cuentas de Google Analytics. Por lo menos hasta con Universal se podían crear hasta 100 cuentas de Google Analytics. Vamos a crear una cuenta. Lo primero es ir a Google Analytics. Ya estaba grabado. Está cargando. Estas plataformas usualmente son un poco pesadas. Tardar un poquito, pero por acá ya está. Cuando se tiene Google Analytics, se acceden a las dos plataformas, a Google Analytics 4 y a la anterior. O Precisamente hay ya que te voy a mostrar instalar eso los dos porque plugins. hay que hacerlo los dos, pues hay que crearlos los dos y hacer la instalación con el principal que te esté mostrando la plataforma. Porque antes, ¿qué pasaba? Cuando recién salió Google Analytics 4, ya tenías creada la plataforma de Google Analytics Universal, la tenías conectada con tu sitio web y posteriormente creabas la otra cuenta, la de Google Analytics 4, como una propiedad, y lo que hacías era que con esa conexión que ya tenía Google Analytics Universal, entonces ya tomaba la información de la otra. Pues por acá está cargando. Ok, gracias. Porque es que hace poco en nuestro sitio web Google nos envió un comunicado de que estaba como desconectado el Google Analytics y Ah, era ok, como que se sí. hubiera actualizado el plugin. Puede ser, muchas veces se actualiza el plugin, entonces lo que hay que hacer es revisar qué tipo de plugins, como hay varios plugins también hay que revisar qué tipo de plugins se habían conectado para que obviamente puedan verificar si en efecto estaba desconectado o qué podían hacer con él. No sé si tuviste la oportunidad de verificarlo. Sí, después de que ya actualicé como ese código que nos enviaron, Ajá. ya sí sumaba datos. Piense que acá nos dice súper. Piense que aquí, y por eso es importante que uno esté revisándolo todos los días, porque muchas veces puede pasar, por alguna razón se desconecte y
estamos perdiendo datos. Acá, Universal Analytics dejará de procesar nuevos datos en propiedades estándar a partir del 1 de julio del 2023. Puede prepararse ya combinando con una propiedad de Google Analytics 4 y configurándola. Entonces, aquí particularmente, aquí están estas cuentas. Yo quiero que podamos crear una nueva cuenta. Entonces, como yo ya tengo una cuenta creada, voy a venir acá al administrador, si se quiere, la herramienta donde se administra. Entonces acá, estos son los 3 elementos que uno debería tener. La cuenta, propiedades y vistas. Son los 3 elementos particulares que deberían haber. Entonces, para crear una cuenta, para las personas que no tienen todavía una cuenta, venimos acá. Si usted no tiene una cuenta, lo primero que les va a aparecer es eso. Entonces, ya lo que nos está apareciendo, aquí lo primero que hacemos es que agregamos el nombre de mi negocio. Nombre de mi negocio. Lo agregamos acá, nombre de mi negocio. Y acá dejamos todos estos componentes, los dejamos check, que es que nos permita de alguna manera compartir información con todas las plataformas que tiene Google. Eso obviamente lo que hace es enriquecer datos. Y acá ya nos dice siguiente. Entonces, cuando vamos acá en siguiente, lo que hacemos es nombre de la propiedad. Vamos a poner nueva cuenta Google A4 prueba. En este caso, aquí lo primero que va a salir es una cuenta de Google Analytics 4. Lo que nos está mostrando en este momento. Esta cuenta para Colombia. Obviamente aquí hay que cambiar la zona del país donde estás, hay que cambiar también la moneda. Pesos colombianos. Y le damos a siguiente. Pero acá nos está mostrando una cosa que es interesante. Antes de darle siguiente, nos da mostrar opciones avanzadas. Entonces, como aquí es donde nosotros necesitamos, aquí lo que nos está indicando es que estamos creando una cuenta de Google Analytics 4. Es decir, por defecto nos está llevando a que creemos una cuenta de Google Analytics 4. Entonces, lo que vamos a hacer es que le damos aquí en opciones, mostrar opciones avanzadas, y le decimos, queremos crear una cuenta de Google Analytics Universal, porque lo que tenemos que hacer es recopilar los datos todavía con Universal hasta que sea el próximo año y que ya no podamos recaudar más datos. Y de esa manera hacer la configuración desde Universal y comenzar a hacer en paralelo la configuración de la información o ir rastreando los datos en paralelo de Google Analytics 4. Entonces acá lo que no... El Google Analytics 4 ya no está funcionando todavía, ¿o sí? Sí, ya está funcionando desde el 2020, desde el 14 de octubre del 2020 está funcionando. Pero cuando comenzó a funcionar, te daba la opción, te iba dando la opción de, oye, hasta el 2023 vamos a tener datos, así que puedes ir creando tu cuenta de Google Analytics 4. Pero ahora lo que está haciendo es que por defecto te lleva a crear la cuenta de Google Analytics 4 y tú tienes que crear la cuenta de Universal hasta que podamos seguir registrando datos. O sea que mejor dicho, hay que crear las dos. Hay que crear las dos, hay que tener las dos cuentas creadas. Sí, entonces perfecto. acá tú pones tu sitio web.com, aquí tienes que poner tu sitio web y, ojo, esto es interesante, si yo apenas estoy creando, como yo estoy creando la cuenta de Google Analytics
4 por defecto y voy a crear la de Universal. Entonces yo le digo crear solo la propiedad de Universal Analytics, porque yo ya estoy creando la otra propiedad. Entonces aquí ya me permite que se creen las dos propiedades. Entonces aquí le doy a siguiente. Y aquí, pues yo lo que hago es seleccionar cuál es la categoría de mi negocio. Entonces, si es belleza, si es literatura, si es economía, si es finanzas, salud, etcétera. Lo que tenga que ver con la categoría de tu negocio, entonces lo que haces es que vienes y la creas acá. Entonces, vamos a poner cualquiera, pongamos belleza y fitness por cualquier cosa. Y acá, pues haces una referencia de cuál es el tamaño de tu empresa. Vamos a poner que es una empresa pequeña. Y luego, esto es importante porque aquí te pregunta, ¿cómo va a usar Google Analytics con su empresa? Seleccione todas las opciones correspondientes. Entonces, ¿vamos a medir interacciones con los clientes en mi sitio web o aplicación? Sí. Recuerden que ya lo que está haciendo es que por defecto está midiendo la información en sitio web y aplicaciones. No es como antes que te decía sitio web o apps. Ahora está integrado precisamente por esa iteración constante que tenemos los usuarios en distintas plataformas. Ahora, optimizar la experiencia de mi sitio web o aplicación, por supuesto, medir los datos de varios dispositivos o plataformas, por supuesto, optimizar mi coste publicitario, claro que sí, sobre todo cuando estoy haciendo campañas de Google Ads, pues obviamente necesito esa información, aumentar mis conversiones, medir la monetización del contenido. Esto quizás tiene que ver cuando estamos monetizando temas como Google AdSense a través de YouTube o a través de mi sitio web y demás. Analizar mis ventas online, medir descargas de la aplicación. En caso de que tengas una aplicación específicamente, tienes que hacer el resto y además esta generación de oportunidades de venta, bueno, etcétera. Aquí hay que definir obviamente cuáles son las más importantes para mi negocio. Normalmente son casi todas estas que yo estoy aplicando acá y ya le doy aquí a crear. Y luego acá lo que me dice es como si acepto obviamente la información, primero tengo que poner el país, pero si acepto como el manejo de datos, el manejo de información y demás, obviamente las regulaciones que tienen, hay que darle como hasta el final. Si quieres, si tienes espacio para leértelo, está chévere leerlo. Hay muchos términos técnicos, y no, pues vamos hasta abajo y le vamos a dar check y acepto. Entonces, correcto. Me vengo ya para acá. Está cargando. Y aquí ya debería mostrarme. Ah, ok. Es que aquí estoy en página principal. Está cargando. Y ahí ya, entonces, ahora queda creada mi cuenta. Ahora, ¿cómo conecto mi cuenta de Google Analytics con mi sitio web? Entonces, primero, digamos que hay tres categorías. Mira, aquí ya quedó creada, ya nos quedó creada, entonces ya nos quedaron creadas, perdón, la propiedad y los otros elementos que son importantes. Entonces, este es el elemento que nosotros tenemos que agregar a nuestro sitio web. Este código, este pedacito, digamos que es el que tenemos que crear y pegar a nuestro sitio web. Cuando son plataformas como Shopify, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es simplemente coger este código y pegarlo en la plataforma. Ahí no hay que pegar, no hay que agregar ningún tipo de plugins. Lo mismo pasa con plataformas como Wix.
lo que haces es coger el ID de seguimiento, lo tomas y vas y lo pegas en el espacio que tienen esas plataformas para ello. De hecho, Shopify, para los que tienen Shopify, que creo que pues, si tienen Shopify, creo que la mayoría ya lo tendrían a estas alturas conectado. Sin embargo, Shopify tiene un artículo, una ayuda al respecto, donde te muestra cuál es el espacio donde tienes que venir a pegarlo. Entonces vienes aquí al canal de ventas, vienes a preferencias, y en preferencias ya lo que haces es hacer la conexión con el código de seguimiento. Ahora, si tu sitio web está creado en WordPress, entonces lo que haces es que buscas uno de los plugins. Hay varios. Yo te recomiendo, por ejemplo, este que es Google Analytics. Y cuando tú abres, obviamente, tu sitio web, cuando vas a tu sitio web, entonces ya te muestra en la parte de acá donde tienes que pegar el GA tracking del ID y vienes y lo pegas aquí particularmente. Ahí ya le das Save Change y listo, ahí quedaría nuestro sitio web en WordPress o en Shopify conectado. Si es Wix o plataformas que tienen esa característica, no necesitas agregar este plugin que sí necesitas agregar para WordPress. Ahora bien, vámonos para acá para ver algunos de los elementos importantes dentro de la medición que debes tener en cuenta cuando ya tienes creada pues, tu cuenta de Google Analytics y la tienes conectada con tu sitio web. Entonces, vamos a ver sobre todo Google Analytics Universal, porque digamos que el contexto de entender cómo funciona Universal pasa muy rápido y muy fácil a entender cómo funciona particularmente Google Analytics 4, pero digamos que es como que este tiempo puedas tener espacio para irlo revisando, para irlo de alguna manera estudiando y particularmente que centres primero ese esfuerzo en recopilar datos de Universal. Entonces así se ve Universal. Ahí está cargando nuevamente, pero ya les vamos a... Disculpa que te interrumpa, la maderería quiere activar el micrófono o si deseas escribir en el chat, no hay problema. Hola, buenos días. Tenía una consulta más como de pasos y de desconocimiento. La maderería SAS no tiene en este momento página web activa, próximamente la vamos a activar. Si hablamos de pasos, primero se debe hacer la cuenta de Google Analytics y luego crear la página web para poder vincular este código. No, digamos que tú lo puedes crear en distintos órdenes. Lo que yo siempre te sugiero es que cuando tú vayas a activar tu sitio web, en ese momento, justo cuando ya el sitio web esté activo, lo primero que debes hacer es agregar Google Analytics y Google Search Console. Es lo primero que tienes que hacer. Y conectarlo, obviamente, en esos pasos en los que yo te estaba diciendo. Entonces, ¿cómo creas la cuenta? La cuenta, pues tú deberías tener una cuenta y todos, cuando vayan a crear su sitio web, todos deberían tener una cuenta de Gmail. El nombre de su negocio @Gmail. Porque esa cuenta les va a servir para que ustedes utilicen Google Search Console, para que utilicen Google Analytics y para que creen su cuenta de Google Ads. Entonces, ahí mismo van a crear la cuenta de Google Analytics. Y una vez creada la cuenta de Google Analytics, si el sitio web es construido en WordPress, lo que haces es crear obviamente las dos cuentas y con el plugin vas y pegas el ID de seguimiento para que obviamente puedas ya tener conectados los datos. Si es Wix o Shopify, lo único que tienes que hacer es ir a la parte específica que tiene estas dos plataformas, donde solamente tienes que pegar el código de seguimiento. ¿En qué piensas desarrollar tu sitio web? En WordPress. Ya sabes en qué gestor de contenido. En WordPress. Ah, ok, perfecto. Entonces, si lo vas a desarrollar ahí, lo que haces es buscar ese plugin
que precisamente con ese plugin es que obviamente puedes hacer la gestión de ello. Muchas gracias. ¿Te quedó claro hasta ahí? Vale, Está perfecto. claro, está Entonces, claro. ahora vamos a... Hay que seguir explorando, sí, gracias. Vale, con mucho gusto. Hay que hacer el ejercicio, pero digamos que lo más importante es que ustedes entiendan que el sitio web no debería funcionar sin tener estas plataformas, porque al final del día uno tiene un sitio web cuando está hablando de marketing digital para hacer rastreo de datos y para entender el comportamiento de los usuarios, para que basado en eso podamos tener componentes estratégicos que nos permitan, obviamente, hacer que las personas puedan tomar decisiones de compra o de algún tipo de conversión que entendamos que necesitamos que hagan. Entonces vamos a ver elementos como tiempo real, audiencias, adquisición, comportamiento, conversiones y segmentos. Entonces vamos a comenzar por tiempo real, que precisamente era lo que estábamos viendo ahora. El tiempo real nos permite entender de qué edades y países son las personas que me han visitado en un tiempo en el mismo instante o en 5 minutos, durante los últimos 5 minutos de las personas que están en el sitio web, de dónde son esas personas. Entonces vamos a ver dónde vemos esa información. Pues estamos acá en Analytics, aquí hay 2 personas que están en este momento conectadas. Este es el sitio web de Rampa. Este sitio web va a ser modificado, de hecho, este año. A final de año vamos a modificar este sitio web. Pero obviamente tenemos la implementación de datos desde el principio, que es importante. Entonces, en tiempo real, lo que hacemos es que nos venimos acá. Aquí dice tiempo real. Y en tiempo real nos permite ver varias cosas, desde el resumen, las ubicaciones, las fuentes de tráfico, contenido, eventos y conversiones. Entonces, si le damos a resumen, por ejemplo, comienza a mostrarnos un resumen general de los aspectos principales en datos que obviamente podemos visualizar acá. Ya luego los otros son como información específica que podemos elegir verificar. Vamos a ver qué nos dice en este punto. Entonces nos dice, en los últimos 5 minutos hay 2 usuarios que están conectados y nos dice que puede estar un usuario en tablet, bueno, ya hay uno y está desde una tablet. Había otro que estaba desde un dispositivo móvil y ya hay uno que está desde una tablet, entonces nos comienza a decir qué páginas visitan. Entonces nos dice que, por ejemplo, 6 factores de éxito para cualquier campaña. Y aquí nos dice de dónde también nos dice pues, en dónde se encuentra esa persona. Un usuario en la ciudad, activo en la ciudad de Cali. Pues es muy interesante que yo pueda ver en tiempo real, en las mañanas, cuando estoy verificando quiénes son, de dónde están conectándose este tipo de personas y demás. Entonces ahí puedo ver esto, nos permite ver cuál es la ubicación que tiene la persona que se está conectando o que está conectada en este momento. Y nos permite verificar cuál es el contenido que está verificando esta persona. Y quizás ese es uno de los elementos muy importantes que tiene, bueno, aquí nos dice que es de Colombia. Entonces, si uno quiere ver en tiempo real qué está pasando en el sitio web, uno se viene aquí a este punto donde tenemos la oportunidad de ver esa información. Ahora, el otro aspecto importante para verificar son audiencias. Y las audiencias, ¿cuántas personas me están visitando? Ah, bueno, lo puse al revés. Aquí tiempo real, este es el componente de tiempo real. ¿Cuántas personas me están visitando en este momento? Y en audiencias, ¿de qué edades y países son las personas que me están visitando, que me visitan en un tiempo determinado? Por eso es tan importante la definición de elementos como el buyer persona
el tipo de persona que yo estoy esperando que llegue a mi sitio web, porque con este tipo de validaciones yo puedo entender si realmente lo que yo presumo que está pasando o que puede pasar con el tipo de persona que esté interesado o que probablemente pueda estar interesado en mi producto o servicio, pues obviamente termine interesándose y llegando a mi página como tal. Aquí está cargando. Pues aquí vamos a dar el resumen de audiencias. De hecho, estos elementos son muy interesantes en hacerles un seguimiento en la metodología de semáforo, entender mes a mes cómo se van comportando los números. Entonces, si algunos números están subiendo, pues los vamos dejando en verde, si otros están bajando, los vamos dejando en rojo, obviamente, dependiendo la intención de cada uno. Les voy a explicar lo que quiere decir cada una de ellas para que también entendamos un poco ese contexto. Entonces, estamos en audiencias, en resumen, y en las audiencias vamos a entender quiénes son esas personas o de dónde nos están visitando esas personas. Entonces, acá dice que los usuarios, por ejemplo, dice que los usuarios son las personas que llegan al sitio web. Los usuarios nuevos son los usuarios que no habían llegado antes y que han llegado a nuestro sitio web en un tiempo determinado. Ese tiempo determinado yo lo puedo agregar acá. Entonces, por ejemplo, podemos verificar en el mes de septiembre. Verifiquemos, por ejemplo, en el mes de septiembre lo que va a la fecha. Le voy acá a aplicar. Verifiquemos cómo se han comportado las personas. Entonces dice que en el mes de septiembre, del 3 de septiembre al 24 de septiembre, han habido 1.285 usuarios y han habido 1.262 usuarios nuevos. Que las sesiones son las páginas que han visitado los usuarios. Es decir que casi que han visitado, quizás hay una muy pequeña porción de usuarios que ha repetido algunas sesiones. Eso quiere decir que más o menos cada usuario que va llegando hace una visita a la página y quizás una parte pequeña ha hecho 2 visitas o han visitado 2 páginas diferentes. Número de sesiones por usuario, cada usuario visita alrededor de 1.16 sesiones, es decir, casi que una visita larguita o una visita de otra sesión. Las visitas de una página, 1.680 visitas de una página, páginas y sesiones, entonces más o menos se está visitando por cada sesión que se visita, más o menos se visita una página. No se visitan varias páginas a la vez, quizás hay una sola página, un par de páginas que son las de mayor interés dentro de este sitio web. La duración de la sesión es de 28 segundos y el porcentaje de rebote es del 91%. Este es un porcentaje de rebote muy malo, muy malo. El porcentaje de rebote no debería estar por encima del 30%. El porcentaje de rebote quiere decir el tiempo que está una persona dentro del sitio web o que una persona llegue al sitio web y se salga inmediatamente del sitio web sin visitar ninguna otra página. Cuando una persona llega al sitio web, se sale rápido y no visita ninguna otra página, ese es el porcentaje de rebote. Lo que quiere decir que esa visita puede ser específica a una sola página y que están en un tiempo muy corto, hace una acción muy corta, está en un tiempo muy corto y sale. Entonces, el porcentaje de rebote normalmente para su sitio web o en la industria no debería estar por encima del 91%. Entonces, un porcentaje de rebote de alguna manera negativo. Pues aquí también nos permite ver el grupo demográfico, nos permite ver el país, las ciudades, nos permite ver el idioma, nos permite ver el tipo de navegador. Por ejemplo, aquí vamos a ver el país, los países. Entonces hay personas de Colombia, 418 usuarios de Colombia, 221 usuarios de México, 100 usuarios de Perú, 108 usuarios de España, 75 de Estados Unidos, 43 de Argentina, 38 de Chile, 36 de Guatemala, 35 de Ecuador. Y nos permite ver también
obviamente las ciudades de donde se están moviendo las personas. Entonces, se están moviendo personas de Bogotá, personas de Medellín, de Ciudad de México, de Cali, de Santiago, de Guatemala, de Buenos Aires y demás. ¿Por qué es tan importante esto? Porque me permite entender realmente si lo que yo estoy proponiendo a nivel de contenido, de estrategia, pues obviamente le está llegando a ese valle de personas que yo pensé que le iba a llegar a través del contenido que estoy verificando. Entonces, eso me permite a mí entender realmente qué es lo que pasa y cuál es el comportamiento de las personas. Usuarios activos, valor del tiempo, del cliente, perdón, y aquí veríamos, aquí las audiencias. Acá que nos cargue este. Aquí en una gráfica nos está mostrando que los nuevos visitantes, que las personas que retornan es solamente el 10%, de los nuevos visitantes son los que retornan es el 10%. Es decir, ese es un componente, digamos, bajo que habría que trabajarlo, obviamente. Y aquí nos va mostrando todos los usuarios que tuvo fecha a fecha, digamos, en qué momento, en qué fechas tuvo una mayor cantidad de usuarios. Entonces nos dice que el 19 de septiembre, por ejemplo, tuvo 67 usuarios, el 20 de septiembre 54 usuarios, 21 usuarios para el 62 usuarios para el 21 de septiembre y demás. Entonces nos va mostrando esos datos de manera muy específica. Entonces, las audiencias es otro de esos elementos que deberíamos verificar, que nos permite entender de dónde son las personas, de qué ciudad, cuál es el rango de edad que tienen también, cuáles son los intereses. Esto es súper interesante porque nos dice categoría y afinidad, segmentación de compra, pero si hacemos un resumen en intereses, nos dice de esos usuarios que están llegando al sitio web, ¿cuáles son los intereses normalmente que tienen estas personas que llegaron al sitio web? ¿Qué les está interesando además de aquí me abrió esta porque fue la que específicamente abrí anteriormente. Pero aquí nos muestra, por ejemplo, los rangos de edades de las personas que más visitan este sitio web. Entre un 33% personas entre 25 y 34 años, personas entre 18 y 24 años en un 27%. Aquí nos muestra que el 45% son mujeres, el 54% son hombres, y nos dice cuáles son los intereses que tienen normalmente en este resumen. Personas los que han llegado actualmente son personas con intereses en deportes, ordenadores y electrónica de consumo, deportes, alimentación, bebidas, cocina. Entonces, esto yo lo puedo validar con mi buyer persona. ¿Qué tan alejado, qué tan cerca puede estar estos intereses de mi buyer persona para que yo entienda qué tipo de contenido estoy haciendo y por qué estoy atrayendo personas que quizás sí o quizás no están interesadas en este tema? Entonces, las audiencias es uno de esos elementos, además del tiempo real, que yo debería verificar. El otro elemento sería adquisición. Y la adquisición es cuáles son los canales que me han generado más tráfico y más ventas en un tiempo determinado. La adquisición a mí me permite entender de dónde están llegando las personas a mi sitio web. Pues acá lo pongo en resumen. Aquí me dice a través de tráfico, Google Ads, Search Console, medios sociales, es decir, redes sociales y demás. Esperamos que esté cargando acá. Entonces acá nos va mostrando. Entonces nos dice los canales principales de donde están llegando las personas, el direct. Este direct son personas que van y hacen la búsqueda de Rampa Marketing Digital o minegocio.com. Hacen una búsqueda directa porque de alguna manera ya reconocen la marca, se la encontraron en alguna parte o alguien les refirió esa marca y lo que hacen es ir a buscar de manera directa a través de una búsqueda en Google la marca como tal y ese es el direct. Orgánico y search. Orgánico y search es lo que va pasando cuando tienes una navegación en el sitio en Google
esa navegación, esas búsquedas que tú realizas, que te aparece de repente que no estás buscando de manera directa la marca, sino que en este caso buscarías, por ejemplo, Marketing Digital Bogotá, y si te aparece ahí, eso es el Organic Search, que hace parte del posicionamiento orgánico que va teniendo la marca. Entonces dice que si de manera directa, personas que buscan Rampa Marketing Digital son el 47%, pero personas que cuando hacen una búsqueda de Marketing Digital Bogotá, por ejemplo, aparece Rampa Marketing, de ahí son un 39% de las personas que llegan acá a través de email. Entonces, cuando tienes campañas de email marketing, por ejemplo, aquí te muestra y te permite visualizar que las personas llegaron desde el canal de email. Referral, que son los links que te encuentras en algunos otros sitios, por ejemplo, y social, que obviamente tiene que ver con Facebook, con Instagram, con las redes sociales que de alguna manera tú dejaste un link. Entonces puede ser que sabemos que en Instagram, en los textos o en los copies, tú no puedes dejar ningún tipo de links porque no es cliqueable, pero muchas veces lo dejan en la biografía, o cuando hacemos publicaciones en LinkedIn o cuando hacemos publicaciones en Facebook, ahí de alguna manera en un link dejamos un artículo interesante, las personas dan clic y llegan acá al sitio web a través de social. Aquí nos permite entender que de manera directa llegan 626 personas, a través de posicionamiento orgánico 513, en email 136 personas, y en referral 30 personas, a través de social media ha llegado solo una persona. Cuando tienes campañas de Google Ads activas, entonces acá también te muestra el espacio de Paid Media o de Google Ads, donde obviamente te permite visualizar que hay un grupo de personas que están llegando a través de las campañas que estás creando. Entonces, eso es lo que nos permite visualizar adquisición, que es otro de los elementos interesantes. Entonces, el otro sería comportamiento. Y comportamiento, cuáles son las páginas más visitadas del sitio web en un tiempo determinado. Entonces, este comportamiento de cuáles eran las páginas más visitadas, lo que particularmente le estaba interesando mucho a Google antes era eso. ¿Cuáles son las páginas que más visita? Ahora, lo que quizás más interesa es qué hace la persona dentro de esas páginas que visita. Y ese nuevo Google Analytics, de alguna manera, hace esos datos en los que se centra, o esa nueva data en la que se quiere centrar Google, es eso. Sí, llegó a la página del home o a la página de alguno de los productos, pero ¿qué hizo dentro de esas páginas? Ese es el nuevo componente interesante que tiene Google Analytics 4. Entonces, en comportamiento, damos un resumen que permite ver flujos que se pueden crear acá, contenido del sitio web, que nos permite visualizar cuáles son los contenidos del sitio web que de alguna manera las personas están visitando, la velocidad de carga que puede tener ese sitio web. Entonces acá nos dice cuáles son las páginas más visitadas, cómo está integrado un departamento de marketing online, 5 aspectos clave para crear una verdadera comunidad en social media, 40 preguntas para contratar los mejores representantes de ventas, etc. Esos son las páginas con los links que tienen de alguna manera más representatividad para los usuarios que han venido a este sitio web. Ahora, lo interesante ya no es solamente ver que vinieron acá, sino qué hicieron. Se agregaron, bajaron un formulario, se suscribieron al boletín, qué fue lo que hicieron las personas. Es digamos, el componente que hay que seguir ahora con la nueva plataforma de Analytics. Aquí me permite ver todas las páginas del contenido del sitio, los más visitados, que es lo que estamos viendo en esta parte de acá, pero esta parte. Pues comportamiento básicamente es a dónde llegaron las personas, no tanto qué están haciendo Google Analytics Universal, sino dónde llegaron las personas. Pues acá me dicen una página, que esta es la dimensión, y luego aquí me muestra vista de una página, me muestra números de visitas de una página única, promedio de tiempo en página, entradas, porcentaje de rebote y demás. De alguna manera estos datos son los datos que vimos al principio, y aquí me lo está mostrando ya por cada una de las páginas.
de manera discriminada qué es lo que hace la persona en cada uno de ellos, cuánto tiempo se están demorando y demás. O sea, acá podemos ver cuál es ese comportamiento que van teniendo las personas dentro del sitio. Y la otra es conversión. Entonces, conversión tiene básicamente dos elementos fundamentales. Unos objetivos. Los objetivos particularmente es cuando yo tengo un sitio web más de servicios. Entonces, en ese sitio web de servicios, yo lo que hago es verificar o agregar un espacio donde la persona, por ejemplo, puede hacer un seguimiento que aquí no se tiene en este momento. Les voy a mostrar dónde se hace ese. Ese se hace aquí, se configura en esta parte de acá. Aquí se hace la configuración donde, como yo no tengo productos, sino que tengo servicios, y las páginas de servicios normalmente tienen una de dos cosas. O tienen un espacio para descargar un documento, o tienen un espacio para yo dejar mis datos, un formulario de contacto. Entonces eso se hace acá. Y ahí es donde yo ya configuro cuál es la acción que yo estoy esperando que hagan las personas, si es que descarguen un documento o que dejen los datos en un formulario de contacto. Entonces serían como los elementos más importantes dentro del seguimiento de información que deberíamos tener para Google Analytics. ¿Y por qué particularmente más hablamos de eso? Bueno, y los segmentos, que lo vimos ahora en audiencias, que eso es muy importante entenderlo para saber realmente, sobre todo esta validación con el buyer persona y de dónde están llegando las personas. Cada uno de esos componentes, de alguna manera, lo que hace es permitirme a mí entender si las acciones que yo estoy realizando están en mejora o de alguna manera están siendo negativas, o si corresponden a lo que yo estratégicamente estoy postulando con mi negocio, ¿vale? Yo sé que puede ser un poco denso el tema, pero lo importante es que ustedes lo entiendan como a nivel estratégico. Por eso particularmente me centré como en estos aspectos que eran o que son más bien los que nosotros normalmente estamos haciéndole seguimiento. Hay unos que son mucho más profundos, hay unas configuraciones un poco más complejas, pero si uno abre Analytics y según el tipo de modelo de negocios, si es un e-commerce o si es una empresa de servicios, hace verificación de esta información, creo que ya entiende los conceptos estratégicos para decir, oiga, las cosas están funcionando, no están funcionando, el contenido y la funcionalidad que tiene nuestro sitio web tiene sentido o no, lo que estamos tratando de proyectar, que las personas lleguen al sitio web de social media, está pasando o no, que nuestro posicionamiento orgánico nos está permitiendo que las personas efectivamente lleguen al sitio web o no. Estos son los datos que realmente terminan siendo relevantes y significativos a la hora de pensar en que tenemos una estrategia de análisis de datos con una herramienta como Google Analytics, que por supuesto hay mucho por trabajar en ello, pero quería que vieran el marco estratégico, que entendieran cómo se podían crear las cuentas para que ustedes comenzaran a dimensionar la importancia de todos los datos que podemos recopilar acá.